Estado principal empresario del siglo. Le da mucha importancia, ¿ya?, al Estado. ¿Qué tipo de Estado podría ser? Ahorita vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Empieza ahí. ¿Ya? Ponte al frente, ponte al frente. Tu banca, tu banca. Allá, bueno. O si no, la banca, bueno. Como ustedes presenten, ¿ya? Vayan anotando y vamos a analizar. Ya, miren, el Estado primer empresario, miren, increíble, ¿eh?, del siglo XVI, porque este siglo XVI es el siglo de la plata, aparece el Estado como gran empresario que va a dominar el mundo, y el siglo de la revolución de los precios, así se llama. Entonces, ampliamente trata lo que estoy mencionando, ampliamente en alrededor de 2000 páginas. ¿Ya? ¿Se han dado cuenta? Siguiendo el esquema de la historia del capitalismo mundial, la historia de la economía mundo, que es la parte central, yo diría, del curso, ¿no es cierto? El curso de historia moderna justo empieza el siglo XVI, termina el siglo XVIII, antes de la Revolución Francesa. Ya, ese es el marco, ¿correcto? Es el tomo 2. Es el tomo 2. No le he puesto así. Bueno, porque ¿Seguro? por la forma que por la introducción, o sea, es del tomo 2. Ya. Bueno, hay una corrección ahí. Hay una corrección, ¿correcto? Entonces, perfecto. Entonces, el tomo 2, ¿qué página es? 595. Ya, a ver, continúa. El Estado, principal empresario del siglo. Los estados del siglo XVI se afirman cada vez más como grandes recaudadores y redistribuidores de rentas. Por medio de impuestos, venta de servicios, rentas y confiscaciones, se apoderan de una enorme parte de los diferentes productos nacionales. Este múltiple acaparamiento de fondos resulta muy efectivo porque el conjunto de los presupuestos estatales fluctúa a la par de la coyuntura general y sigue la marea de los precios. La irrupción de los estados en el centro mismo de la vida económica no es un accidente, ni tampoco una fuerza intempestiva como ha pensado, quizá un poco precipitadamente, Joseph Schumpeter. Lo haya pretendido o no, el Estado se ha convertido en el empresario más importante del siglo. Joseph Schumpeter es un gran economista austriaco que conoce mucho el periodo que estamos tratando. Joseph, ¿ya? Es apasionado por los ciclos económicos. ¿Ya? Joseph Schumpeter, me costó conseguir en PDF una semana buscando, increíble, llegué a encontrar, considerado uno de los mejores libros sobre la teoría de los ciclos económicos, ¿no? Para lo que estamos viendo, el ciclo de la revolución de los precios, ¿verdad? El ciclo de la economía de la plata, el ciclo de la economía del oro. En eso se ha especializado Joseph Schumpeter, ¿correcto? Y también el tema del Estado. Él defendía la tesis de que el capitalismo, la historia del capitalismo, nunca podría ser tan fuerte y dominar el mundo sin la intervención del Estado. ¿Ya? Sin la intervención del Estado. Entonces, a ver, continuamos. Me corrijo, tomo 1. Tomo 1, sí. ¿Seguro? Completamente. Sí, completamente, ya lo corroboré. Ya. ¿Cómo lo corroboraste? No puedo
joya. Estamos leyendo una especie de la Biblia. No es otro libro, ¿no? Porque es Felipe II y el Mediterráneo. Lo hayan pretendido o no, el Estado se ha convertido en el empresario más importante del siglo. De los Estados dependen las guerras modernas, con su constante y creciente requerimiento de efectivos humanos y dinero. Y lo mismo ocurre con las mayores empresas económicas, la Carrera de Indias, con base en Sevilla, la ruta entre Lisboa y las Indias Orientales, a cargo de la Casa de Indias, es decir, del rey de Portugal. La Carrera de Indias es mutatis mutandis, el sistema veneciano de la Galere da Mercato, prueba evidente de que este capitalismo de Estado ha rebasado su estadio inicial. Permanece muy activo en el Capitalismo de Estado, dice, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo es esa relación, profesor? Porque los imperios necesitan financiar pues, sus guerras, ¿no es cierto? Necesitan financiar sus guerras. ¿Y a quién le prestan? No, ¿quiénes son los que le prestan? Increíble, al emperador. Y le prestaba, por decir, a Carlos V para financiar, ¿no? Porque las guerras donde más dinero se necesita, pues. Sí. Las guerras, ¿no es cierto? Todo, no hay nada mayor que, ¿sí o no?, que las guerras. Mire el dinero que utiliza Estados Unidos. ¿Por qué creen que Estados Unidos gana todo? Porque no le interesa, ¿no? A Estados Unidos no le interesa, poner barcos de dinero, cerros de dinero, así gana su guerra. ¿No? El presidente da la orden, ¿no? Da la orden de que no interesa, ¿no? Todo, pídanme todo lo que quieran para ganar la guerra. Ganaron la Segunda Guerra Mundial. Ayuda. Vamos un promedio, ¿no? ¿Cómo era? No, la única persona, miren el poder de los Führer, los alemanes, ¿no? La única persona donde se arrodillaba el emperador, ¿no?, era a los Führer pidiéndole préstamos. Tienes que dar. Miren, increíble. Todos los súbditos se arrodillaban a Carlos V, ¿no?, el emperador. Carlos V, los súbditos, eran millones, ¿correcto? Pero él, Carlos V, todopoderoso, se arrodillaba, para que veas, es la ironía de la historia, a los Führer pidiéndole préstamos. Dame platita, voy a financiar mi guerra. ¿Se han dado cuenta? Esa es la relación, ¿no?, de los orígenes del capitalismo con el Estado imperial. ¿Ya se han dado cuenta? Esa es la relación. Van juntitos el Estado. Sí, ese es el capítulo, ¿ya? ¿Están comprendiendo? Bien, entonces me estaba olvidando, estaba viendo. El tema pasa por la acumulación original, ¿no? O a eso Sí. se llama con... Acumulación original, exactamente. Pero él le llama solo a acumulación, ya no le llama original. No, él no desarrolla tanto esa teoría marxista. Pero, o sea, en cuanto al origen del capitalismo, ¿en qué sentido se referiría? ¿Solamente a un conjunto de instituciones No, económicas? No, él tiene la... acumulación de capitales. Claro, existe, por supuesto, la acumulación del capital, existe la creación de riqueza y también, por lo tanto, creación de miseria. Eso es lo que vamos a ver. Pero no utiliza esa categoría marxista, la acumulación de capital. Porque Con Bonilla, o sea, Bonilla decía, ¿no?, en la época de Bonilla, la burguesía decía que no es lo mismo capital que tener dinero. O sea, una cosa es, distingamos de la época del gobierno, el capital de un excedente de dinero, o sea, de crédito. En ese caso, o sea, no, por eso para Bonilla no hubo una acumulación, ¿no?, primitiva en esa época de la burguesía,
O sea, acá sucedería algo mismo. O sea, solamente es acumulación de dinero o implica acumulación de capital. No, hay una diferencia en Braudel. Él cree de que ya se había desarrollado ampliamente el capitalismo. No habla solamente del capital, ¿no? Porque una cosa es el capital y otra cosa es el capitalismo, ¿correcto? El capitalismo ya como modo de producción, para Braudel ya se había desarrollado en el siglo XVI, ¿correcto? Marx también dice que se desarrolla en el siglo XVI, pero posteriormente va a haber varios autores que van a decir de que, por ejemplo, Perry Anderson, de que el capitalismo se hace fuerte en el siglo, a fines del siglo XVII, a fines del siglo XVIII. Entonces, cada autor, Schumpeter, por ejemplo, él cree, no sé si les expliqué esto antes, Schumpeter decía de que había dos capitalismos: el capitalismo primitivo, originario, antiguo, de Roma. Él pensaba que en Roma no era una sociedad esclavista, era una sociedad capitalista. Entonces, cada autor tiene su teoría, sus definiciones, ¿no? Por eso, o sea, no sé, distinguir Así eso. es. Por eso Bonilla, en el caso de Bonilla, yo recuerdo que decía eso. No es lo mismo dinero que capitalismo. Por ejemplo, capital tenía que ver con un conjunto de instituciones políticas, sociales, que sostienen ese nuevo orden social. Entonces, no es lo mismo porque en la época de Bueno solamente acumulaban dinero, pero no acumulaban capital. Entonces, Braudel no sé si sigue, no sé si distinguirá eso, porque cuando habla del origen del capitalismo. No, pero para Braudel no hace esa distinción que hacía Marx, de la distinción del capital mercantil y el capital usurario que existieron antes del capitalismo. ¿Me entiendes? Para Braudel no hace esa distinción. Marx sí. Marx hace esa distinción. ¿Están comprendiendo? No. Quiero que me comprendan lo que estamos tratando, ¿no? Para Marx, así es, cada autor tiene, ¿no? Una última cosa, profesor. Acá en el siglo, entonces, estoy viendo podría ser que acá tenga que estar el texto de Marx, ¿no? Porque el texto de Marx sobre la acumulación originaria del capital. Porque ya que estamos hablando de origen del capitalismo, podría ser una de las diferencias. No, pero por ahí creo que lo menciona. Por ahí, si no lo menciona, bueno, hay que agregar. No hay ningún documento perfecto, ¿no? Si no lo menciona, podemos agregar. Pero miren, qué curioso. Todo lo que estamos desarrollando pertenece a una parte a la acumulación originaria del capital, ¿no? Para que ustedes vean sobre las exportaciones de oro y plata, ¿correcto? Esa es la acumulación originaria del capital. Ojo, es la prehistoria del capitalismo, Marx mismo lo dice, la prehistoria del capitalismo, antes que se desarrolle el capitalismo como modo de producción. ¿Ya? ¿Me están comprendiendo? Por eso le llaman la prehistoria del capitalismo. Y el ejemplo, profesor, es enormes explotaciones del oro y la plata que el imperio de Carlos V acumulaba. Como decía Romano, el primer imperio colonial del mundo, puede decir. Acumulaba a la fuerza, pues, ¿no? A la fuerza acumular. ¿Acaso ellos querían trabajar? ¿No? En el Perú, no, por supuesto, eran a la fuerza. Si no trabajaban, les cortaban la cabeza. A través de la mitad minera, ustedes ya saben eso. ¿Ya? Sistema trabajo forzado, porque pagaba un famoso salario asambleado. Esa es la época que más utiliza esos términos, ¿no? ¿Correcto? Y también la invasión, la usurpación de todas las tierras, ¿correcto? Acumulación
el aspecto central de la acumulación originaria del capital, o también otro libro que le llaman la acumulación primitiva, cualquiera. Claro, sí, eso es hablar, ¿no? La acumulación primitiva de riqueza. A la fuerza de los señores, los todopoderosos, y usurpan toda la tierra, ¿no? ¿Correcto? O sea, recursos humanos y explotación de los recursos naturales. Nunca olviden. ¿Ya? Explotación de todos los recursos humanos, ¿correcto? Y de los recursos naturales. En el siglo XVI, la conquista de América. Por eso Marx decía, no puede haber, o sea, capitalismo sin América. Hay amplia bibliografía. ¿Ya? A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, el listado, característica central, ¿ya? De nuestro curso, la historia del capitalismo, estamos en el siglo XVI, recién, después vamos a tratar hasta donde, antes de la Revolución Francesa, vamos en el siglo XVII, el siglo XVIII, ¿ya? A nosotros nos corresponde del XVI hasta antes de la Revolución Francesa, porque cuando empieza la Revolución Francesa es historia contemporánea. No, nosotros me están comprendiendo que el uso del tiempo es fundamental para nosotros. Ya no nos pertenece al curso, ¿no? Para la próxima van a llevar historia universal contemporánea, ¿no? Desde la Revolución Francesa. Ya hasta no se sabe cuándo. ¡Estamos aquí! Ya, a ver, ¿qué más tenemos? La carrera de Indias es Tanis Candis, el sistema veneciano de las galeras de mercado, prueba evidente de que este capitalismo de Estado ha rebasado su estadio inicial. Permanece muy activo en el Mediterráneo, en la región de Venecia y su copia. El noble arsenal de Gálata son los mayores centros manufactureros del mundo de entonces. También dependen del Estado todas esas casas de la moneda, activas tanto en la cristiandad como en el Islam, en la cristiandad frecuentemente bajo el directo control del Estado y cedidas por contrato en el Imperio Turco y en la regencia de Argel, pero estrictamente supervisadas por el Estado. También dependen del Estado, y volveremos más adelante sobre el tema, las bancas públicas, cuyo momento de gloria llegará con el final del siglo. Pero aquí eran los estados urbanos, o, si se prefiere, de carácter esencialmente urbano, los que dirigían la marcha. Los estados territoriales habrán de esperar todavía largo tiempo, y la primera de sus bancas será la de Inglaterra en 1694. Felipe II no prestará atención, en 1583, a los consejos del flamenco Peter van Oudekerk, que en vano tratará de... ¿Ese apellido era? Peter van Oudekerk. Claro, ¿no? Van, ese es apellido. Que en vano tratará de persuadirle a crear una banca de Estado. Esta ¿Se han dado cuenta? Todo aquí el Estado manda, pues. Ya el tiempo donde estaba montado, ¿no? Pero irónicamente, pobres por las crisis, ¿no? La revolución de los precios, es un caso que vamos a ver, y que se tienen que recurrir a los famosos Fugger. Ahí sí me arrodillan, la única persona donde se arrodilla el emperador, a los Fugger. ¿Qué Fugger. Los famosos Fugger. Con doble G. Con doble G. Fugger. Tremendo, o sea, quiere decir que era más poderoso que el emperador. No era el emperador Fugger, no, Fugger es un capitalista hábil. Miren cómo había, ¿no? Desarrollado esa habilidad para el movimiento de la circulación de la moneda, de las finanzas. Ya estamos hablando de 1500, antes de 1600. Sigamos. Estas ausencias no impiden que sea larga la lista de las operaciones públicas. Como dice un historiador, las grandes instalaciones puestas a punto por el gobierno pontificio en Tolfa y en Lumière para la explotación de las minas de alumbre representan un verdadero complejo industrial. El
El mismo gobierno turco, más dirigista que cualquier otro, cuenta en su activo con múltiples creaciones. La rápida construcción de la mezquita Süleymaniyya, y contamos ahora con un reciente y magnífico estudio sobre las obras in situ de la construcción, nos ofrece un excelente ejemplo. Y si ampliásemos lo que llamamos capitalismo de Estado en Occidente, Capitalismo de Estado. en Occidente a ciertas operaciones mixtas, capitalistas y públicas, como lo es la construcción del Escorial, obra tan notable por lo que se refiere a las técnicas de construcción empleadas, alargaríamos notablemente la lista de semejantes realizaciones. Por medio de todas estas actividades, el Estado reintegra al torrente circulatorio el dinero llegado a sus arcas y, en caso de guerra, y si las circunstancias lo requieren, gasta sumas superiores a las de sus ingresos. Ahí está, ¿te has dado cuenta? No les interesa ya. Ellos quieren ganar la guerra. Déficit, no, ¿qué déficit? Los de Estados Unidos siempre es así, pues un imperio. O sea, conquista a través de nuevos territorios, a través de la fuerza. Imperio. ¿Ya? Listo, sigamos. Guerras, obras públicas y empresas son, en grado mayor de lo que se puede suponer, incitaciones económicas. Lo verdaderamente desastroso para la economía es que el dinero se vaya amontonando en los cofres, en el tesoro que amasa Sixto V en el castillo San Angelo, en las arcas de la Ceca de Venecia o en las de Sully en el arsenal. Una vez dicho esto, no nos resultará muy difícil calcular la riqueza de los estados. La riqueza de los estados. ¿Ya? Sabemos hoy muchas cosas sobre sus presupuestos y podríamos, sin esfuerzo, saber muchas más. Si aceptamos para finales del siglo XVI las cifras que vienen a continuación y que son las de los presupuestos que conocemos, 9 millones de ducados para Castilla, 5 millones para la Francia de Enrique IV. Miren cómo empieza a analizar, ¿no? Entonces está dando algunas cifras de millones, ¿ya? Utilizando el método comparativo, ¿no? Utilizando el método comparativo. A ver, despacio, eso para que anoten. 9 millones para Castilla. 5 millones para la Francia de Enrique IV, 3.9 millones para Venecia y su imperio, 6 millones para el imperio turco, es decir, un total de 24 millones para una población de unos 30 millones. ¿Correcto? Ya. Y si multiplicamos esta cifra por 2, de acuerdo con los 60 millones de personas que pueblan la totalidad del mundo mediterráneo, llegaremos a una cifra final indudablemente artificiosa de 48 millones de ducados. Según este baremo, cada hombre proporciona menos de un ducado anual a su príncipe y otro ducado, sin duda, a su señor. Sí, Es un tipo de moneda. es un tipo de moneda. Sigamos. Estoy seguro que después de las elevadas cantidades que hemos estado barajando antes, esta cifra pareciera muy baja. Los estados, tan agobiantes, reclaman exclusivamente para sí todo el escenario de la historia. Y sí, solo se conformasen con eso. Es posible, sin embargo, que estas cifras sean las más exactas de todas las que hemos ofrecido hasta ahora. Pero no estará de más tener presente que los estados, incluido el Imperio Turco, han ido más allá del estadio de la economía no monetaria. Los tributos anuales exigidos por ellos se pagan con la sangre velocísima de la circulación de las monedas contantes y sonantes. Mientras que las evaluaciones que habíamos efectuado hasta aquí eran una traducción en lenguaje monetario de transacciones que escapan en buena parte a la economía de mercado. Así, esos estados poseen la agilidad de la economía moderna. Acaba de nacer el Estado moderno, armado hasta los dientes. Qué bonito, ¿ven? Miren cómo el estilo también. ¿Ya?
no es una lectura mecánica, ¿no? Para encontrar, por supuesto, las tesis centrales y las tesis secundarias, sino también el estilo, ¿no? Acaba de nacer, ¿no?, el Estado moderno, ¿no? ¿Qué dice? Armado hasta los dientes. Armado hasta los dientes. ¡Qué bueno! Y, bonito, ¿no? y Tiene toda la razón. ¿Ya? Tiene toda es la época, ¿ya? No se pierdan con los datos, ¿no es cierto? Estamos tratando uno de los aspectos fundamentales de la historia moderna mundial, ¿no? La importancia del Estado, precisamente ese surgimiento del Estado capitalista, precisamente en el siglo XVI. ¿Ya? Es una de las tesis fundamentales. Y anteriormente, hemos tratado ampliamente cómo, ¿no?, esas pequeñas ciudades se forman todas poderosas, ¿no? Ya, eso es un punto. Tenemos que ver el punto de la revolución de los precios. 10 puntos más. 10 puntos. ¿Qué más tenemos para ya redondear la idea? acaba de nacer el Estado moderno, armado hasta los dientes, y, a la vez, indefenso, puesto que no es autosuficiente para llevar a cabo sus tareas. Para hacer la guerra, percibir los impuestos, administrar sus propios intereses y hacer justicia, debe supeditarse a los hombres de negocios y a una burguesía hambrienta de promoción social. ¡Qué buena! ¿Cómo es esa historia total, no? Está viendo el Estado, los montos, indica cada, ¿no?, los montos millonarios de cada país, y ahora, ahora dice, pero no le basta. No basta. Para hacer la guerra va a recurrir. 598. ¿No? ¿Se han dado cuenta? Para hacer la guerra se va a arrodillar a los prestamistas. Ahora, el caso de los sucres. ¿Se están dando cuenta? Miren la relación. A una burguesía hambrienta de Poder. De promoción social. Claro, ¿qué significa eso? Ahí está. Pero esto es a la vez clara señal de su original energía. En Castilla, que nos provee de un ejemplo particularmente claro, mercaderes, grandes señores, letrados, todo el mundo participa en empresas estatales. Había comenzado la escalada de honores y beneficios, tarea laboriosa, incluso de los más modestos secretarios del Consejo de Hacienda y Junta de Hacienda. Conservamos informes. Claro, agarrados del Estado, ¿no? Como yo digo, de las faldas del Estado, los prestamistas, porque ahí está pues la riqueza. Se necesita esa relación, ¿se han dado cuenta? ¿Ya? Agarrados a las faldas. ¿Correcto? Toda esa, inclusive dicen pequeña burguesía, ¿no? Pequeños prestamistas. Mercaderes, grandes señores, letrados, todo el mundo participa en empresas estatales. Todo el mundo participa. ¿Por qué queremos, pues? ¿Por las puras? No, por los intereses en la lógica. ¿Sigamos? Tarea laboriosa, incluso de los más modestos secretarios del Consejo de Hacienda y Junta de Hacienda, conservamos informes, cartas, pruebas de devoción al rey y al bien público, pero junto a ello también peticiones y denuncias dictadas por el interés personal. Queda abierto el debate para saber si ha sido o no beneficiosa esta expansión del Estado. En cualquier caso, era tan inevitable como el capitalismo vigilante de los grandes mercaderes. Se opera en beneficio del príncipe una concentración de medios de una envergadura hasta entonces desconocida. 40 o 50 millones de ducados, no supuestos con el fin de permitir nuestros cálculos, sino reales, funcionan como una excelente palanca de mando. Bien, siguiente capítulo, metales preciosos y economía monetaria. Vaya, ahora vamos a ese aspecto, ¿no? Página Poco 674. a poco va profundizando el objetivo que quiere poner, desarrollar sobre los metales preciosos, ¿no? Tanto en el campo de la historia como en el de las otras disciplinas científicas, las explicaciones clásicas pierden su fuerza. Se gastan a fuerza de ser repetidas. Y hoy ya no vemos al siglo XVI como el siglo tumultuoso de los metales
François Simian. Frank Spooner y yo hemos tratado de calcular el volumen total de moneda en circulación en Europa y el Mediterráneo antes del descubrimiento de América. Ojo, esto es importante. Ya, miren, la cuestión ha calculado, lo veo un poquito cansado. ¿Qué problema? No sé, a Ruth últimamente lo veo cansado. No, y después de la conquista de América, de eso trata, ¿eh? ¿Cuántos medios tenemos? Dice, nuestra cifra, obtenida a partir de ecuaciones simples pero no seguras, ronda un total de 5.000 toneladas de oro y 60.000 de plata. Ya, pero ¿para qué año? Antes, ¿no? Ajá. Miren, vamos a ver lo que dice. Ese es el uso del tiempo. Me preocupa a mí. 50.000 de oro. Ya, miren cómo va concretizando. Es la historia del capitalismo. O sea, antes de la conquista, ¿no es cierto? Antes de la conquista. ¿Cuántas toneladas de 5.000 de oro y 60.000 de plata. oro? O sea, 5.000 toneladas. 5.000 toneladas. 5.000 toneladas. No 5 toneladas, 5.000. Miren la diferencia. Antes de la conquista, el movimiento de Europa, ¿no es cierto? En Europa, el movimiento de Europa. ¿Y de plata? 60.000. 60.000. Antes de la conquista. Antes de 1500. Exacto. Y después, con la conquista. La llegada de lingotes de América durante el siglo y medio, que va del 1500 al 1650, representa, según 1500 a 1650. 1650, ya. Representa, En oro. según los cálculos de Irv Hamilton, Ya. 16.000 toneladas. Miren, de oro. No, de metal blanco. Ya. O plata. Ya, 16.000. Ajá. Y 180 de metal amarillo. 180.000 toneladas. Aquí dice 180, no dice 180.000, pues. No. Porque aquí dice 116.000 toneladas y 180 de metal amarillo. Ya. Se presupone, ¿no? Que sería 180.000. No. O 180.000. No, empiezo ya a dudar. No, claro, bien, ¿no? O 180 toneladas. 180 toneladas debe ser. 180 toneladas. Sí, toneladas, ¿ya? Entonces, ¿sí o no? Un poco. Para ver si llevamos 50 años. Una tonelada por año. De 100 años, 180 toneladas de oro. ¿Correcto? Y de plata, 16.000. ¿Ya? 16.000 toneladas. ¿Correcto? En 100 años, simplemente. ¿Qué más dice? ¿No le parece que es muy poco oro lo que llevamos en 100 años? Por eso dicen, ¿no? Si suponemos que todas estas cifras son correctas, veremos que alteran ciertos problemas y confirman otros. Es decir, punto número 1. Nos ofrece un cuadro más optimista de la situación anterior al 1500. O sea, que lo que América aporta a Europa no es significativo, ¿no? Como veces se dice, o sea, Europa renace gracias al oro y la plata. Sí, pero estos datos más adelante nos va a variar la figura. Tomemos eso ahí. La verdad que no me queda tan claro. Pero tomemos estos datos preliminares, ¿ya? ¿Qué más? Y en consecuencia del siglo XV, Sí, continuamos todavía. punto de vista que entre nosotros, los historiadores, cuenta con sus defensores. Podemos anotar en su activo el enorme avance experimentado en Occidente por la economía monetaria. A la altura de 1500 ya había conquistado toda la esfera de los impuestos debidos al príncipe y una parte de lo que se había de pagar a los señores de las tierras y a la iglesia. Segundo punto.
monetario se había duplicado de 1500 a 1520, duplicado de nuevo de 1520 a 1550, y finalmente más que duplicado de 1550 a 1600, lo que da para el total del siglo XVI, escribía un argumento del stock superior a las 5 veces. En el siglo XVII, en el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX, vemos al contrario que, incluso considerando periodos de 100 años, apenas sí se llega a una duplicación del stock. Claro, a través del tiempo de los siglos, por supuesto, va a ir disminuyendo el oro y la plata radicalmente, ¿no? Hoy ya no podemos aceptar semejante interpretación. Digamos, El siglo XVI no ha conocido una marea de riquezas sin precedentes en la historia. El crecimiento demográfico, las devaluaciones monetarias, la relativa expansión de la vida económica y, sin duda, la acelerada circulación del dinero contante y otros medios de pago pueden valer también para explicar esas altas cotas y esas revoluciones o pseudo-revoluciones del siglo XVI. Pero ya volveremos luego sobre este problema. Punto número 3. En cualquier caso, el Mediterráneo, pese a la expansión del crédito, no contaba en el siglo XVI ni con el numerario ni con el papel equivalente que le consintiera contabilizar cada año. Aunque fuese por uso al instante, los cambios y salarios de una masa de 60 millones de seres, insuficiencia que era endémica. En Venecia, en 1603, y aunque los cofres de la ciudad están repletos, llega un momento en que no hay monedas de plata para pagar el salario de los obreros. Cuanto mayor no sería su carencia en las regiones de economías retrasadas, donde el trueque omnipresente colma esta deficiencia. Por otra parte, hay que reconocerle al trueque no poca agilidad. Fue él quien preparó el camino a la economía monetaria, pero esta solo puede preparó animarse. el camino a la economía monetaria. Pero esta solo puede animarse y prosperar con los pagos inconstantes. A orillas del Báltico, las pequeñas cantidades de dinero que invierten mercaderes hanseáticos y occidentales ayuda a acelerar una economía todavía primitiva. A finales del siglo se generalizan las letras de cambio y quizá compensan el retraso, si es que lo ha habido, con que llegan de América los metales preciosos durante la segunda y tercera décadas del siglo XVII. En 1604, un veneciano nos habla de un tráfico anual de 12 a 16 millones de escudos en las ferias de Plasencia. Domenico Peri indica un tráfico de 30 millones hacia 1630, pero no son cifras seguras, y estos cambios solo animan la circulación en las cotas más altas de la vida económica. Punto número 4. No hay duda de que la economía monetaria hizo progresos. En el Imperio Turco, este progreso va acompañado de una serie de depreciaciones monetarias en marea creciente que alcanzan, virtualmente, dimensiones revolucionarias. A diario descubren los historiadores evidencias de todas estas realidades. Todos los precios suben. Se rompen todos los antiguos modelos sociales y los dramáticos cataclismos de Occidente. Se prolongan aquí. De los precios, ¿no? Y los dramáticos cataclismos de Occidente se prolongan aquí, casi de modo independiente, mismas causas e idénticos efectos. Último punto, 5. Pero la importante y nada sorprendente conclusión es la que sigue: la circulación monetaria, y para mí existe con cualquier tipo de moneda, por muy baja que sea. Solo penetra determinadas áreas de la vida humana. La viva circulación de los ríos sufre el efecto de la ley de gravedad y desciende hacia las regiones bajas. Pero la circulación monetaria se encaminó más bien hacia las altas regiones de la vida económica, y eso ha ocasionado enormes disparidades, desigualdades entre las regiones de alto voltaje, las ciudades, ¿no?, y las regiones con poco o ninguna moneda, las rurales, disparidades entre zonas modernas y zonas arcaicas, entre países desarrollados y países subdesarrollados. Y eso se debe a que
historia del capitalismo o de cualquier sociedad nunca nunca sigue un solo camino, ¿no es cierto? No es que toda la circulación monetaria va a llegar para todo el mundo, ¿no es cierto? Eso quiere decir, toda esta economía monetaria, esta economía del éxito la van a tener, ¿no?, cierto grupo de personas, los empresarios, los prestamistas, ellos son los que van a manejar el dinero, ¿no? Entonces hay que ver como una época de tránsito esto. ¿Se han dado cuenta? Hay una cosa tan rara, aparece el Estado que trata de controlar todo, aparece varios tipos de moneda, se va a conquistar el mundo, pero por otro lado, el campesino, hay ciertos sectores que no van a manejar, ¿verdad? No son dueños de esa economía, van a estar apartados, ¿no? Porque el campo, las condiciones precapitalistas todavía, ¿no? Hay muchos sectores que van a vivir en las condiciones del troll, que ha mencionado el tema. ¿Se han dado cuenta? Entonces, y le da mucha importancia Hernández Braudel a la acumulación de riqueza en varios tomos, a la acumulación de riqueza y la acumulación de miseria, ¿no? Es un libro sumamente interesante, historia total. Eso de ahí se le llama economía natural cuando no depende de la circulación. Algo por ahí. Sí, algo por ahí. Hay en el texto de Flores Galindo. Tendría ser una. El texto de Flores Galindo, en La ciudad sumergida sobre la aristocracia y plebe, hay un modelo, un cuadro que le llama ahí con economía natural, ¿no? Se referirá pues a la economía que no depende de la circulación, porque precapitalista. Tampoco había exceso de dinero. Por supuesto, exacto. No había, toda esta circulación que estamos millones, entonces, ¿quién controla eso? ¿A manos de quién está? De los prestamistas, de los funcionarios del Estado. ¿Me entienden? Es como si hubieran dos sociedades, ¿no? El campesino que tiene su chacrita, que no se entera, ¿no es cierto? ¿Quién es Fugger? Pregúntale. No tiene ni idea de quién es Fugger. El que le presta al emperador para que haga sus guerras. ¿Me está comprendiendo? Él vive en una economía precapitalista. Natural. ¿Verdad? ¿Correcto? El campesino que tiene su chacrita, que es dueño de su... No estoy hablando del proletariado agrícola. El proletariado agrícola es el que no tiene su chacrita, pero sabe cultivar la tierra. Y a él le pagan, a él sí le pagan un salario mínimo. Al proletariado capitalista le pagan, no es dueño de nada. Aunque en Europa también se desarrolló ampliamente eso. Había de todo, ¿correcto? ¿Están comprendiendo? Había feudatarios, rentistas, ¿me entienden? Y ya había empezado ampliamente la división social del trabajo. Ya no confundir el campesino que tengo mi chacrita, no recibo salario, vivo tranquilo con mi esposa, mi mujer, ¿no es cierto? Salvo de que hay una guerra y me toman pues me elevan para la guerra y se mete la canción. Eso sí tengo. O una plaga, porque pestes, la peste negra de 1340, 1360, que arrasó casi con la mitad de los pobladores, ¿no es cierto? La famosa peste negra de Europa, causada por la pulga de la rata infectada, no de todas las ratas, no confundan, ¿no? De una rata le pica la pulga a un ser humano, si no está infectada no le pasa nada, pues. Tiene que ser la pulga de la rata infectada con el virus del tifus, ¿no? Yo creo que le llama, miren, ¿no? Claro, pues, lógico. Entonces, imagínate, todo el mundo se moriría porque ha picado la pulga de la rata, ¿qué hago? ¡Maldición! No te alarmes. La pulga de la rata infectada, ahí sí está frío. Y antes no había vacunas, no había nada. ¿Estamos o no? A ver, ¿qué otra cosita hay?
ellos sí, porque ellos producen para vender. En tiempos de crisis sufren en tiempos de crisis. ¿Se han dado cuenta? Ahora, los que más sufren pues son los pobres, los pobres, de tanto lo llevó, tanto estar a la sombra del emperador, lo llevó a la crisis, ¿no es cierto? Y el pobre diría, uy, ¿no? Por tan pegado a las faldas del emperador, de que me llegó con un tiempo de crisis. Muy bien, vamos a saltearnos un poquito, ya se comprendió esa idea, ¿no? Los precios. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ya sabemos entonces, ¿no? La relación del Estado con el capitalismo. Son dos hermanos gemelos, dos hermanos gemelos que se ayudan, ¿no? Estado y capitalismo, ni a hablar. Surgen así al mismo tiempo. ¿Qué más tenemos? Capítulo 2. ¿Ha quedado claro el rol? Página Si lo dice el rol. 694. Sí, dice. ¿Ya? 694. A ver. Las economías, los metales preciosos, las monedas y los precios. Nunca como en el siglo XVI ha parecido tan importante el papel de los metales preciosos. Ojo, siglo XVI, estamos tratando la importancia de los metales preciosos en la historia del capitalismo mundial. Esa es la idea. Sigamos. Los contemporáneos no vacilan en asignarles el primer puesto y los economistas del siglo XVII son aún más enfáticos. Uno los considera el caudal del pueblo, según otro, no vivimos tanto del comercio de mercancías como del oro y la plata. Y un veneciano llega a decir que el metal precioso, amarillo-blanco, es el sostén de todo gobierno. Le da pulso, movimiento, cerebro y alma, y es su ser y su vida. O sea, el ser, la fiebre, claro. La fiebre, en ese tiempo pensaban, bueno, más oro, más rica la nación, ¿no es cierto? Ahora, la fiebre. ¿Ya? Es como por ahora litio, pues será todavía no llega la fiebre del litio. Todavía no, están empezando nomás. ¿No es cierto? Porque va a haber guerra. No es fácil, no es fácil. Ya, los bolivianos, parece que los bolivianos están más adelantados. En Chile creo que ya están formando la empresa del Estado, ¿no? Sí, tiene su Estado ya. Y el Perú, que al final, cuando ya no hay nada, el Perú va a formar la empresa cuando ya nadie necesita litio ya. Cuando ya nadie necesita el litio, recién el Perú formando empresas. Miren la importancia de la historia de lo que estamos viendo desde el punto de vista económico, social, lo que determina la vida. Sobre el litio, ahorita es uno de los metales que está proyectando que va a ser uno de los más necesitados por las pilas, los automóviles por pilas, no por petróleo. Sumamente interesante. Sí, cuando viene están trabajando en una nueva tecnología que ya no va a ser litio, sino sodio. En sodio hay cantidad de baja en su. Y no puede imaginar. La tecnología después es increíble, ¿no? El ser humano es así, pues, va buscando. Sigamos, a ver qué más tenemos. Le da pulso, movimiento, cerebro y alma, es su ser y su vida. Le ser el lamita. Vence todas las dificultades, pues es el amo y patrón de todo. Lleva consigo la necesidad de toda cosa, sin él todo permanece inerme e inmóvil. Es increíble. Miren cómo va planteando la filosofía del oro y la plata. O sea, sin estos metales, ¿para qué vivir prácticamente? ¿No? ¿Para qué vivir? Hay que darle, cuando uno lee ese sentido filosófico, estamos leyendo a uno de los más grandes, ¿no es cierto? Sigamos. Patrón del tipo. Afirmación que hoy nos parece discutible. El dinero no es ese motor universal que en general se supone. El papel desempeñado por los metales preciosos depende no solo de las reservas heredadas de épocas anteriores,
sino también de las contingencias del pasado y, en igual grado, de la velocidad de circulación de las monedas, de las relaciones internacionales, de la competencia entre economías, del deliberado juego de los estados y comunidades mercantiles e incluso de las opiniones del hombre de la calle. Con bastante frecuencia el dinero no es más que una pantalla, para emplear el lenguaje de los economistas, detrás de la cual se esconden las realidades, bienes, servicios y cambios. Por último, el oro y la plata, y lo mismo se puede decir del cobre, no se suman simplemente el uno a la otra para constituir una reserva metálica homogénea. Los metales usados para acuñar moneda colisionan unos con otros y se hacen competencia. Así, toda alza de precio de las monedas de oro en relación con las de plata produce una gran demanda de oro. Estas desempeñan entonces el papel de moneda mala, favorecida arbitrariamente, desplazando la buena, en este caso las piezas de plata. Pero nunca ocurre esto de manera fortuita. Si, por ejemplo, se repite como obstinación en Venecia, no será para facilitar la exportación masiva de plata, que era uno de los pilares esenciales del comercio de la señoría con Levante. Nos encontramos ante un intento deliberado de forzar el mercado con todas las consecuencias y límites que ello trae consigo. El alza del oro produce automáticamente el alza de los precios de los cambios y también el aumento del coste de la vida. Esa es la teoría que se va a demostrar ampliamente en el libro, ¿no? Hay una relación, ojo, cuando uno estudia la historia moderna, casi en todos los libros aparece ese tipo, la revolución de los precios, ¿ya? Que duró más de un siglo, ¿no es cierto? Del siglo XVI al siglo XVII, ¿comprenden? Entonces, ¿por qué? Esa es la idea, ¿no? La idea fundamental de lo que se está leyendo. ¿Por qué suben los precios? ¿Ya? Y los salarios se van quedando. Entonces, la hipótesis de varios autores, ¿verdad? No solamente Braudel, sino también el famoso Hamilton, es que suben los precios y bajan los salarios porque hay un crecimiento muy grande de justamente la mercancía del oro y la plata. Eso hace, ¿no? Eso hace, ¿correcto? Ojo, pero hay que tomar en cuenta, bueno, ya me estoy adelantando un poquito, me lo voy a explicar, pero les digo, hay que tomar en cuenta de que la revolución de los precios comienza antes de la época del descubrimiento de América. ¿Ya? Lo va a decir Braudel, ¿ya? Pero se fortalece, cuando, ¿me entienden? Se fortalece esta revolución de los precios, lógicamente, con las toneladas de oro y plata que llegan a América, llegan al viejo mundo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? A ver un ratito ahí. Vamos a dar. ¿Ya? Hay que comprender eso, ¿ah? ¿Ya? No, Sudán no. Empieza con Sudán, el elemento del oro. Está sudando. Sudán, la de África, ¿no? A ver acá. Sudán, del África, que empieza la economía del oro. Los portugueses en Guinea continúan llegando oro al Mediterráneo. Aquí en el libro 622, ya más o menos incluye. ¿Ya? Continuamos. El avance de los portugueses a lo largo de la costa atlántica africana fue un acontecimiento de la mayor importancia. Al llegar El papel de los portugueses. Al llegar a Cabo Blanco se produjo el primer contacto entre los descubridores y los monos blancos de Berbería, y un poco de oro en polvo emprende la ruta del océano.
Hacia 1440 llegan al Golfo de Guinea. Temprano, 1440. Ya los portugueses, ¿no? Ya estaban haciendo negocio. Y Digamos, el rescate de esclavos del oro y del marfil tiene lugar en las desembocaduras de los ríos, en las ferias locales, a cambio de tejidos de colores vistosos, ¿no? O sea, casi siempre de mala calidad. entonces negociando no solamente el oro, sino en polvo y sino también en marfil y esclavos. Comercio de esclavos, ¿ya? Miren, ¿ya? Así empieza la historia del capitalismo, ¿ya? ¿Se han dado cuenta? Oro, ¿no es cierto? 1440, ¿ya? Entienden la historia de oro, pero no solamente eso, sino todo lo que le daba dinero a los comerciantes. Oye, los negritos, vendamos a los negritos, no son humanos, son mercancía. ¿Acaso son humanos? ¿Me entienden? No. En las discusiones de Sepúlveda, ¿no? Con el de las casas, cuando veis a Aníbal Quijano en esas discusiones que tenían, ¿no? De Sepúlveda, le decían, no les decían quiénes eran, sino qué son estos. Así decían, ¿me entienden? ¿Qué son estos? ¿Son humanos? ¿Tienen alma? Eso está en el libro, qué interesante, ¿no? ¿Quiénes son estos? ¿No? ¿Me entienden? No pueden ser humanos. ¿Tienen alma? ¿Quiénes son estos? Mira, ese desprecio. Nacieron progresos. Interesante. Esta es la historia del capitalismo, no confundir. Esa es la filosofía. Oro, los negritos, mercancía. Y también marfil. Ya ustedes ya saben de dónde viene el marfil. ¿De dónde viene el marfil? Ya, está perdido. ¿De dónde viene? ¿Para qué es marfil? El elefante, pues, los colmillos enormes del elefante. ¿En qué lo empleaban el marfil? Para todo lo que sea decoración, ¿no? Para las altas, las urnas, no, adornitos, todo lo que sea adornito. Ajedrez. Exacto, ahí ajedrez también. Lógico, perdón. Yo no sabía eso. Ya, ¿me entienden? Pero para una clase, se sobreentiende para una clase alta, ¿no es cierto? El campesino va a tener las fichas de ajedrez de marfil, no, de maderita. Él tiene, ¿no es cierto? Él tiene, pero de maderita, pues. Pero, ¿y quién usa el marfil? El juego de ajedrez de marfil, ¿no? De Carlos V, ¿de Madrid o de marfil? De marfil, ¿cierto? Y tenía, pues, por lo que él le daba la gana, ¿no? Él era, pues, el dueño del primer imperio del mundo colonial, como dice Romano. Buena, el primer imperio del mundo colonial. Ahí está, esa es la historia de Camila, así nació. Está muy buena, ¿no? Ojo, no son humanos para el comerciante. ¿Quiénes son? No pueden ser humanos. ¿Tienen alma? ¿Hablan? ¿Cómo se reproducen? ¿También van al baño? Eran animales para ellos. ¿También van al baño? Ya ver, hay que darle, cuando uno lee hay que darle, ¿sí? ¿Correcto? De lo que sí.